Buenos días, mis queridos hermanas y hermanos. Que la bendición de Dios Padre Todopoderoso esté con cada uno de ustedes. Este es Juan Cruzado en su canal Vamos Arriba Zumba, quien te dice de parte del Señor: llevemos alegría a todo aquel que lo necesita. La palabra de hoy nos llega del libro de Salmos, capítulo 84, versículo 5, y dice así: Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. En la versión actualizada: qué felices son los que de ti reciben fuerzas y de todo corazón desean venir hasta tu templo. En la versión en inglés: blessed are those whose strength is in you, whose hearts are set on pilgrimage. Bueno, mis queridos hermanas y hermanos, la palabra poderosa hoy del Señor nos llega del libro de Salmos. En esta mañana, mis queridos hermanas y hermanos, oramos al Señor por todo aquel que se encuentra enfermo y oprimido para que el Señor pueda sanarlo. Estamos orando en esta mañana, mi querido hermana y hermano, por todo aquel que en este momento está pasando una necesidad grande para que el Señor pueda socorrer. En esta mañana, mis queridos hermanas y hermanos, damos gracias al Señor por un nuevo despertar, un nuevo día. Damos gracias al Señor, teniendo en cuenta siempre que con Él todo se puede. Mi querida hermana y hermano, un día más que Dios nos regala, un día más para agradecer al Señor, poderle dar gracias, poder seguir con la vida que tenemos, porque con Dios todo lo podemos lograr. Querida hermana y hermano, concientizar es lo más importante a la hora de tú leer la palabra del Señor. Concientizar significa tener presente aquello que estás leyendo y traerlo en tu diario vivir para ver de qué forma me puede ayudar a mí a continuar en los caminos del Señor. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Aquel que recibe la fuerza del Señor, aquel que por la palabra del Señor continúa en los caminos del Señor, y todo esto te lleva a ti a mantenerte siempre arraigado a la palabra del Señor. Cuando uno lee la Biblia, cuando uno empieza a estudiar la Biblia, comienza a leerla, uno se da cuenta que uno quisiera recibir el mensaje directamente por parte del Señor. Y posiblemente muchos de los que comienzan a leer la Biblia quizás se pongan un poquito ansiosos, porque pretenden de primera intención que Dios le dé ese mensaje que necesitan, ese impulso que necesitan. Y muchas veces, mi querido hermana y hermano, no vas a recibir eso quizás que tú estás esperando. Y no es porque Dios no quiera, es porque tú tienes que seguir aprendiendo a cómo entender la palabra de Dios, aprendiendo a cómo reflexionar la palabra del Señor y aprender a aguardar a que Dios obre en ti. Primeramente, el que comienza a leer la Biblia, Sagradas Escrituras, primero tiene que tener un corazón dispuesto a entender y a dar ese primer paso, a aceptar a Dios en su corazón. Segundo, tiene que pedirle al Señor sabiduría para que pueda así entender lo que está leyendo. Y tercero, no basta con leer, hay que reflexionar. Lo que yo hago diariamente en la palabra, leo y trato de reflexionar, porque créanme, Dios me da la sabiduría para que yo pueda a través de la palabra llevar su mensaje. Pero yo soy un ser humano que tengo debilidades, que peco a diario, porque no hay nadie en este mundo que no peque.
Lo importante es rectificar y mantenerte en los caminos del Señor. Y Dios me utiliza como un instrumento, pero soy un ser humano. Y posiblemente yo te dé a ti lo que el Señor me está dando para que tú recibas, pero tú lo entiendes de otra manera. Y no significa que lo que yo esté dando hoy lo dé otra persona también que conozca de los caminos del Señor, que conozca de la palabra del Señor. Y estemos uno o el otro erróneo, ¿no? Los dos estamos bien. La palabra de Dios tú la interpretas de acuerdo a tu diario vivir, de acuerdo a tus vivencias, de acuerdo a lo que tú hagas diariamente. Por eso, mi querido hermana y hermano, yo te invito siempre te he invitado que cuando tú termines la palabra, tú cojas el texto de hoy, si quieres leer un versículo antes, un versículo después, para que puedas entender un poco mejor la palabra. Y entonces tú, de acuerdo a tu vivencia de tu diario vivir, lo pongas en acción. Por eso es que yo a lo mejor te doy un mensaje, caramba, a lo mejor tú te conectaste hoy o estás escuchando a la palabra y de lo que yo estoy hablando tiene que ver con lo que te está sucediendo a ti. Y tú rápido dices, caramba, Dios me está hablando a través de Juan. ¿Por qué? Porque yo estaba pasando por esto, escuché la palabra de Juan y Dios me está hablando. ¿Y sabes qué? No soy yo, es Dios que quería que tú escucharas la palabra de hoy porque tú necesitabas escucharla. Fíjate bien, mi querido hermano y hermano, lo importante de tú escuchar la palabra del Señor. Hay que escucharla todos los días, hay que orarle al Señor todos los días, pero no sabemos cuándo específicamente Dios te habla a ti directamente. Y ahí es donde entra la famosa y famosa frase que la gente dice, Dios obra por senderos misteriosos. Sí, Dios obra por senderos misteriosos, porque no sabemos cuándo te está hablando específicamente a ti, mi querido hermano y hermano. A lo mejor hoy te está hablando a ti, a lo mejor mañana le está hablando a otra persona. Lo importante es mantenerte recto en los caminos del Señor, mantenerte recto en la palabra del Señor. Y aunque no la entiendas, escucharla. ¿Por qué usted cree que yo doy las tres versiones? La versión de la Biblia, la versión actualizada y la versión en inglés. Y aunque usted no lo crea, muchas veces yo entiendo la palabra más en la versión en inglés que en la versión actualizada. Yo no soy bilingüe, pero sí entiendo. Y muchas veces, cuando yo doy la palabra, logro entenderla mejor en inglés que la versión actualizada o hasta la misma versión de la Biblia. En ocasiones entiendo mejor la versión de la Biblia que la actualizada y en inglés. Y si usted dedica tiempo a leer la Biblia y a buscarla como yo la tengo en el teléfono, que tú la puedes tener versión actualizada, versión de la Biblia, versión en inglés, o como tú la desees tener, te vas a dar cuenta que tú vas a empezar a desarrollar un sentido en el cual antes no estabas desarrollado y comienzas a entender el mensaje que Dios te trae diariamente. Querido hermano y hermano, aunque usted no lo crea, hay veces que yo dando la palabra, yo recibo el mensaje que Dios tiene para mí. Yo no doy la palabra únicamente para que usted reciba la palabra. Hay veces que yo doy la palabra porque yo necesito cada día aprender más del Señor. Yo doy la palabra porque yo necesito orarle más al Señor. Yo doy la palabra porque yo sé que Dios va a darme lo que yo necesito diariamente. O Dios me está hablando a mí a través de la misma palabra que yo estoy dando. ¿Ves, mi querido hermano y hermano, que la palabra del Señor, por eso es que Dios obra por senderos misteriosos? Por eso es que, como te dice la palabra de hoy, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas y en cuyo corazón están tus caminos. Aquel que sigue la doctrina del Señor, aquel que sigue la palabra del Señor, aquel que si quiere ganarse el reino de los cielos, tu salvación, tiene que continuar orándole al Señor, tiene que buscar de su palabra. Mi querido hermano y hermano, yo no me siento aquí a hablar del Señor por hablar. Yo me siento aquí a hablar del Señor porque Dios tiene un mensaje para ti y Dios me está hablando a mí, mi querido hermano y hermano, porque necesitamos todos los días mantenernos firmes en las promesas del Señor.
Todos los días hay que orarle al Señor. Todos los días hay que buscar del Señor. Todos los días tenemos y necesitamos acercarnos más a Dios. ¿Por qué? Porque el pecado está rondándonos y tenemos que mantenernos fuertes y preparados, porque no sabemos el momento en el que vendrá el Hijo del Hombre a juzgarnos a cada uno de nosotros. Así que, mi querido hermano y hermano, tan pronto termine la palabra de hoy, quédate con el texto de hoy. Salmos 84, 5. Y léelo, recapacita, interiorízate dentro de ti este salmo. ¿Y qué significa para ti esto que Dios te está dando en esta mañana? Este mensaje, este salmo tan hermoso que Dios te regala. En esta mañana, mis queridos hermanas y hermanos, yo quiero orar por todos los que se encuentran enfermos, específicamente mi madre y mi padre. Quiero orar por Luis José Otero, quiero orar por mí, mi esposo Mayra. Quiero orar por cada uno de mis hermanos, quiero orar por nuestros matrimonios, nuestros hijos que sean de bendición. Quiero orar por todo aquel que cumple años para que Dios lo bendiga y lo guarde. En esta mañana quiero orar por ti específicamente para que no tengas miedo de acercarte al Señor y puedas orarle al Señor siempre. Este es Juan Cruzado, en este es su canal Vamos Arriba Zumba, quien te dice de parte del Señor: Señor, ayúdame todos los días a acercarme más a ti, orándote siempre. Mis queridos hermanas y hermanos, en un día grandioso que Dios nos regala, seamos agradecidos con Él. En otro día más que Dios hace que tú te levantes con vida, da gracias a Dios y sobre todo busca de Dios siempre a través de la oración y reflexión. Dios te bendiga, mi querido hermano y hermano, y que pases hoy un día maravilloso en la palabra del Señor. Amén.